Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal DJ Docente Educativo. El día de hoy traemos para ustedes un material bastante bueno, bastante interesante, que llegó por allá en el año 1993 por medio de los libros del Rincón de la SEP. Nos referimos al libro Juega y Aprende Matemáticas, que como su nombre nos indica, pues es una propuesta para divertirse y trabajar en el aula la asignatura de matemáticas por medio de juegos. Así es que sin mayor preámbulo, comencemos con su análisis, el cual estoy seguro será de mucha utilidad para ti maestro o para ti padre de familia. Lo interesante de este libro es que nos da una variedad de 16 juegos didácticos para trabajar dos ejes fundamentales de las matemáticas, la aritmética y la geometría. Siempre están conformadas de la siguiente manera. Empezaríamos con un título, los grados para los cuales va destinada esta actividad, el conocimiento que se pretende alcanzar con este juego, y algo interesante es que maneja hasta 4 versiones. Cada una, lógicamente, el grado de complejidad es mayor. Cada versión viene con un material que por lo regular casi siempre es el mismo material, solamente se le van agregando algunas cuestiones extras de acuerdo al nivel de complejidad y las indicaciones o lo que tiene que hacer el maestro para que se cumpla con el fin mismo del juego. Se recomienda que los niños empiecen a trabajar con la primera versión, que vayan buscando cuál es la mejor manera de poder ganar o por cuáles son las causas por las que se están perdiendo y que elaboren su propia estrategia. Una vez que alcancen a dominar cada una de las versiones, pues pasarían a la siguiente versión de tal forma que se logre el aprendizaje matemático. Otra cuestión que es importante recalcar es que dentro de este material de Juega y Aprende Matemáticas, por lo regular, los recursos que se necesitan son materiales de bajo costo y de una elaboración muy sencilla. Pasemos ahora a lo que consisten los juegos. El primero de ellos se denomina rompecabezas y lógicamente aquí se analizan cuestiones de carácter geométrica. En una primera versión, los niños elaborarían rompecabezas o formarían, mejor dicho, rompecabezas de una manera muy básica, de una manera muy sencilla. Para la segunda versión, la tercera y la cuarta versión se recomienda el uso del tangram como una de las herramientas importantes para la elaboración de figuras y a la vez identificar cuáles son las características de las figuras geométricas. El siguiente juego matemático se denomina Alverde. Va destinado para los alumnos de primero a sexto grado. Lo importante de este juego es que los alumnos van a poder calcular mentalmente un resultado en base a ciertas tarjetas de diferentes colores. Es decir, el niño pone una piedrita en algún número, saca un color y el color lo que tiene que hacer es identificar cuántos números tiene que sumar o cuántos números tiene que restar para poder llegar a ese número. La siguiente actividad es el cajero. Es una actividad que propicia mucho el aprendizaje de tal forma que el niño identifique lo que es una decena, lo que es una centena y lo que es una unidad de millar mediante el canje de fichas. Es decir, cada 10 fichas la cambias por una unidad diferente. Es decir, por medio de 10 unidades cambias a una decena, cada 10 decenas cambias a una centena y cada 10 centenas cambias a una unidad de millar. Es una actividad muy práctica, es una actividad muy sencilla, la cual es muy implementada por los maestros de primer grado. La siguiente actividad se denomina Guerra de Cartas, igual destinada para alumnos de primero a sexto grado. La intención de este juego es que los alumnos sean capaces de formar cantidades con ciertos números, ya sean cantidades mayores, cantidades menores o bien una cantidad que se aproxime a un número dado. Es una actividad que lógicamente conforme va avanzando la versión, pues va el grado de complejidad aumentando de tal forma que el niño sea capaz de formar cantidades muy grandes. Otra de las actividades se denomina Dilo con una cuenta, también para alumnos de primero a sexto grado. La intención es que el alumno sea capaz de profundizar en el estudio de los números y las operaciones. Es muy útil pues que los niños se den cuenta de que hay diferentes maneras de obtener un mismo número usando una o varias operaciones. En una primera versión pues tiene que formar una cantidad implementando solamente la suma. En la otra segunda versión pues es por medio de la suma y la resta.
En una tercera versión, pues ya estamos aumentando el grado de complejidad y el niño ya tiene que formar cantidades implementando la suma y la resta al mismo tiempo, y en una cuarta versión se le agrega la multiplicación. La siguiente actividad es quién adivina el número de primero a sexto grado. Aquí se reparten 100 tarjetas y el niño lógicamente tiene que adivinar el número que haya escogido el compañero mediante preguntas que lo lleven a encontrarlo. Aquí lo importante es que el niño sea capaz de identificar una estrategia de tal forma que adivine el número de la manera más rápida posible. Aquí cada docente o cada grupo determinará la cantidad de preguntas que puede hacer para obtener ese número. Lógicamente gana quien llegue primero al resultado correcto o a la obtención de ese número. En la pulga y las trampas es un juego que consiste en que los alumnos desarrollen habilidades para contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 o hasta de 9 en 9, de tal forma que el juego les permita ir salteando una cantidad de trampas. Es decir, vamos a suponer que se pone una línea del 1 al 20 y el alumno pone una trampa en uno de estos números, por ejemplo en el número 10. Entonces el otro compañero debe de llegar hasta el final de la recta o del número sin caer en esa trampa, diciendo, no, pues yo voy a avanzar de 2 en 2. Entonces, si escogió el número 10 y el niño dice avanza de 2 en 2, pues avanzaría al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, en automático perdería. Aquí lo ideal sería que hubiera dicho, no, pues yo avanzo de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, brinca el número 10 y de esta manera ya llegaría hasta el final. Gana el alumno que logre llegar al final de la recta numérica. Otro de los juegos muy interesantes es el que se denomina Atínale para alumnos de segundo a sexto grado. Es un juego en el cual el alumno debe ser capaz de estimar una distancia primero mediante unidades de medida no convencional y luego mediante unidades de medida convencionales. Lo interesante de esta actividad es que se menciona en la tercera versión lo que es el famoso juego del stop, donde el niño es capaz de estimar cantidades o distancias por medio de unidades de medida convencional o no convencional. Entonces es una actividad muy interesante que la recomiendo a partir de la tercera versión. Otro de los juegos muy recomendables es el basta numérico. Consiste en obtener o decir una cantidad, un número, al cual se le pueden trabajar de diferentes versiones. En la primera versión se puede hacer mediante la suma, es decir, un ejemplo, puedo poner yo aquí el número 5, entonces le pongo más 2, más 5, más 3, más 1, más 4 y el niño tiene que ser capaz de ir sumándole lo que le va pidiendo aquí. Lógicamente gana el que tenga la mayor cantidad de aciertos. En una segunda versión se trabaja mediante la resta de un número. En la tercera versión la multiplicación se hace presente y en una cuarta versión se hace una conjugación de la suma, de la resta y de la multiplicación. Uno de mis juegos preferidos es el de la carrera 20, donde los niños tienen que llegar al número 20 sumando una cantidad. Por lo regular es sumando 1 o sumando 2. ¿Sí? Entonces gana el alumno que llegue primero al número 20 en una primera versión. En una segunda versión pues pueden sumarle 2 o pueden sumarle 3. En una tercera versión aumenta, le puedes sumar o puedes llegar hasta el número 21 igual sumándole 1 o sumándole 2, y en una cuarta versión es llegar al número 30 sumando 1 o 2. Es un juego muy interesante, es un juego muy entretenido que a los niños les permite buscar o encontrar una estrategia para que a partir de llegar a cierto número ellos ya se saben ganadores. Entonces es un juego muy recomendable, es un juego muy entretenido que les divierte mucho a los niños. Otro de los juegos muy interesantes que llevan mucho a los niños a la reflexión y al análisis es el denominado cuadros mágicos, el cual consiste en obtener un resultado, pero de todas las formas posibles, como si fuera un gato. Podemos decirle a los niños, utilizando los números del 1 al 9 sin repetir, tienes que acomodarlos de tal forma que te sume 15 de manera diagonal, de manera vertical, de manera horizontal.
En una segunda versión se pueden dar los números del 19 al 27, del 12 al 20 y tienen que obtener cierta cantidad. Les repito, el grado de complejidad ustedes lo determinarán si le dan un número, si le dan 2 números o 3 números o el número de la mitad. Otro de los juegos muy interesantes es el que se denomina palitos y figuras para alumnos de cuarto a sexto grado. En esta actividad, los niños son capaces de construir figuras geométricas con el mismo perímetro. Lógicamente, cada una de las versiones, el grado de complejidad es mayor, entregándole una cantidad distinta de palitos y que ellos vayan formando las figuras geométricas con las características señaladas. Otro de los juegos es el denominado del 0 al 1 para cuarto a sexto de primaria. Lo importante de esta actividad es que el niño sea capaz de identificar las diferentes fracciones. Se van a elaborar diferentes tarjetas. Por un lado va a estar la fracción numérica y por otro el dibujo de la fracción correspondiente. En este caso, lo importante es que el niño sea capaz de identificar qué fracción es mayor, qué fracción es menor e incluso si hay fracciones equivalentes. El juego ¿Cuánto mide? Para alumnos de cuarto a sexto de primaria nos permite trabajar dos cuestiones bien importantes. La primera, la elaboración de figuras en un papel cuadriculado implementando el centímetro como unidad de medida, y la segunda, que el niño sea capaz de mandar un mensaje con las características de la figura que quiere que forme el compañero. De esta forma el niño lo dibuja sin implementar alguna unidad de medida y el siguiente compañero lo tiene que plasmar con las medidas exactas que el mensaje que le está dando su compañero. Otra de las actividades interesantes es esta que se denomina ¿Quién se acercó más? Aquí los niños calculan la medida de una unidad de longitud con fracciones del metro y verifican quién se aproximó más a la medida correcta. Por ejemplo, aquí el niño pone en medio metro una piedrita y los demás compañeros tienen que calcular cuántas unidades o cuántos cuartos se requieren para poder llegar a esa distancia. Gana lógicamente el que se acerque más o el que le atine de manera correcta. Lo importante de esta ficha es que los niños sean capaces de implementar unidades de medida convencionales. Otra actividad interesante es la lotería geométrica para alumnos de cuarto a sexto grado. La intención de este juego es que los alumnos amplíen su conocimiento de la geometría al descubrir las características geométricas de las figuras y al identificar las figuras por su nombre. El grado de complejidad aquí va a la inversa. Empezaríamos en una primera versión con las características un poquito más difíciles de resolver para ir señalando mediante el juego de la lotería las figuras que cumplan con esa característica. Lo interesante es que aquí ya nos dice cuáles podrían ser las cartas que los niños podrían utilizar. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, ya saben que en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargarlo de manera gratuita y que lo puedan llevar a cabo y promover en los niños el gusto y el amor por las matemáticas. De mi parte sería todo, no me queda más que agradecerles el favor de su atención, recordándoles que por favor denle like, se suscriban y activan la campanita. Hasta la próxima.